que nunca. Miren, vamos a abordar un ratito de entrevista, creo que no va a dejar indiferente absolutamente a nadie, porque vamos a hablar de la inteligencia artificial, esa inteligencia que ha venido para quedarse. Y es que llegan miles de noticias diarias sobre su avance que nos está en parte alertando en muchos casos. Hoy, ya me han oído pronunciarlo antes, no era inteligencia artificial lo que escuchábamos en una de las noticias, todo lo contrario, era una acción real, pero en muchas ocasiones hasta genera muchas dudas, algunas declaraciones que podemos llegar a ver y que se viralizan en redes sociales porque no son representación de la realidad. Vivimos en una era en la que la tecnología es una parte más de nuestra vida, pero realmente, ¿qué es la inteligencia artificial? Más allá de lo que nos ha enseñado, igual en muchas ocasiones hasta desinformado el apartado del cine, la inteligencia artificial no es solo cosa de película, se trata de la capacidad intelectual que tienen las máquinas. La inteligencia artificial hace referencia a un agente racional que percibe su entorno y lleva a cabo acciones que maximicen sus posibilidades en alguna tarea concreta. Así, al igual que vemos en la inteligencia artificial de alguna película, las máquinas llegan a realizar operaciones que se consideran propias de la inteligencia humana, como es, por ejemplo, el autoaprendizaje. De todo eso vamos a hablar en los próximos minutos aquí en Actualidad Local Canarias y hemos querido invitar a un especialista. Hoy tenemos con nosotros a Igor Atonov, al que damos ya los buenos días. Es programador de aplicaciones en sectores como la hostelería o aprendizaje y desarrollador de plataformas tecnológicas de prestación de servicios online para empresas y particulares. Bienvenido. Gracias. La verdad que nos tiene esto un poco a todos preocupados, porque cuando uno habla de la IA, de la inteligencia artificial, lleva siempre a todo el mundo que le he preguntado por esta componente, si conocen lo que es la inteligencia artificial y hacia dónde va, casi todo el mundo llega a una reflexión conjunta. Yo creo que debe ser compromiso de la defensa del propio ser humano, ¿no? Y es capaz de aprender por sí misma, sola, o detrás siempre está la inteligencia, y permítame decirlo de esta manera, la mano del hombre. A ver si usted puede darnos respuesta a esta duda. Bueno, en dos palabras, realmente no existe un concepto de inteligencia artificial. Son muchísimas cosas que los llaman todos inteligencia artificial, pero no tiene nada que ver una con otra. Por ejemplo, reconocimiento de la imagen no tiene nada que ver con generación de la imagen, como ahora pasa con Midjourney, por ejemplo, o otros sistemas, ¿no? Entonces, pero bueno, para facilitar, la gente lo junta todo en un mismo concepto, pero la tecnología también lo hace hoy en día. Había muchas iteraciones de aproximación a lo que es la inteligencia artificial. De hecho, desde casi 100 años se hace de una forma u otra, ¿no? Y bueno, estamos en día cuando la capacidad de cálculo que hay en el mercado ha crecido tanto que ya es posible, efectivamente, entrenar las redes neuronales, el software, los otros sistemas hasta un nivel cuando ya parece inteligente. No lo es de momento, pero sí vamos en este camino. Lo parece, pero no lo es de momento. Sí, de hecho... Quizás ahí es donde está la gran diferencia, ¿no? Ese no lo es de momento a lo puede llegar a ser, que quizás es lo que pueda llegar a separar la vida real de la tecnología de lo que es la ciencia ficción que hemos podido, o tanto nos influye desde el apartado cinematográfico. Sí, de hecho los optimistas creen que esto ya sucederá este año, o sea, o como muy tarde el año que viene a los principios. Los pesimistas dicen que no, que es imposible, que somos muy especiales y no pasará nunca. Y los realistas dicen que de 2 a 5 años. Sí, llegaremos al concepto de AGI, lo que se llama inteligencia artificial general, que sí, será un concepto parecido a lo que tenemos nosotros, a la conciencia, ¿no? Entonces, esto sí llegará al paso. En mi opinión, sí llegaremos a Yo le iba a preguntar, vale, los especialistas, los optimistas, los pesimistas, e Igor, ¿qué piensa? ¿Que sí se dará el paso? Sí. ¿En qué próximo tiempo? ¿Durante 2 años? 5 años. 2 años. Sí. Wow, y esto
nos lleva a otra pregunta, porque si la tendencia de la respuesta es que llegará un momento donde la IA, la inteligencia artificial, es capaz de autoaprender sin que esté detrás la mano del hombre, puede ser que en algún momento evolucione tanto que pueda querer suplantar, ¿no? Si lo hace, lo hará, no en algún momento, lo hará en 5 minutos de darle el acceso a Internet. O sea, desde que una conciencia superior al ser humano tenga el acceso a todo el conocimiento de toda la humanidad en todos los años, etcétera, y esto sucederá así. Claro, es que la velocidad en la que tiene la capacidad, usted empezó a hablar de las operaciones matemáticas, ¿no? de la capacidad de generar cálculo. Claro, esto ha evolucionado tanto que podríamos hablar ya no de inteligencia artificial, usted ya lo ha posicionado, es que la inteligencia artificial estaría muy por encima de la propia capacidad humana. Y a la velocidad que se gestiona, por un lado la inteligencia humana, dentro de los distintos, de la distinta capacidad del ser humano, yéndonos a la más alta, no llegaríamos a nada con respecto a la comparativa de una inteligencia artificial. Ha dicho 5 minutos, ha dicho así. Claro, porque, a ver, un ser humano, su capacidad está limitada por su cerebro que está en el cráneo, está aislado, ¿no? Y solamente tenemos 5 sensores, de los que nos guiamos, estudiamos 15 años para aprender ciertas cosas, luego otros 50 años para pensar en hacer algo. Y qué bueno, desde la componente humana a la de máquina. ¿En cuánto haría eso la máquina? A ver. Es que la máquina no necesita ir a un servidor, puede estar a la vez en todos los servidores del mundo, en su móvil, en ordenador del estudio, donde haga falta. Y claro, conociendo todos los sistemas de seguridad del mundo, lo va a hacer. Entonces, enseguida va a ser un sistema distribuido que estará en todo el planeta. ¡Wow! ¡Qué miedo! Y no se podrá apagar, o sea, no se puede desenchufar. Por eso muchos científicos de verdad y muchos expertos de verdad dicen, paren. Primero tenemos que pensar qué vamos a hacer con ello. Paren el desarrollo. Primero vamos a hacer lo que se llama alignment. ¿Cómo se puede alinear esta cosa con nosotros, con los seres vivos, y a ver si puede haber un peligro para nosotros? Desde el punto de vista de la velocidad, porque claro, para eso hay que tener una capacidad de asimilar. Y en la capacidad de asimilar siempre vuelve a estar, pues, permítame decirlo de esta manera, la componente del cuerpo humano. Esto es limitado, cada uno tiene una capacidad de asimilación que se agota. Si lo llevamos a la inteligencia artificial, estaríamos hablando prácticamente de algo que primero va a la velocidad de la luz, segundo está, como bien ha dicho, en todas partes y por tanto es infinito, desde el punto de vista de la parte más mala del ser humano. Me quiero centrar en una componente que es tremendamente importante, que casi siempre va ligada al poder. El poder llevado incluso en muchas ocasiones a la fuerza de las guerras. ¿Puede ser uno de los principales armamentos del futuro? Ahí está la cuestión, porque puede ser una herramienta, ¿no? Una herramienta muy buena como para la ciencia. Hoy en día ya se hicieron unos experimentos incluso con los niveles de redes neuronales que hoy en día se acelera el desarrollo de las proteínas, por ejemplo. Los biólogos, los químicos han acelerado sus procesos miles de veces. O sea, buscando, por ejemplo, una medicina contra el cáncer, esto podría ayudar muchísimo. Para eso necesitamos una herramienta tan potente. Pero claro, a la vez nos podemos imaginar un grupo de hackers que teniendo acceso a esta herramienta, pues entrará en todos los bancos del mundo y tumbará el sistema económico, financiero, cualquiera de todo el planeta en cuestión de segundos, ¿no? Como es un caso. Lo que pasa es que ahí, Igor, ha ido hacia la tendencia de que detrás de la herramienta, fíjese que lo ha hecho además de forma inconsciente, esté la mano del hombre. Sí. Yo lo que le pregunto es, ¿lo podría llegar a ser la inteligencia artificial directamente con un propósito que se marque dentro de esa esfera que usted mismo ha posicionado como un ente superior? Claro que sí, porque depende mucho, es que no va a haber un solamente nudo de inteligencia artificial, claro. Puede ser varios, desarrollados por diferentes grupos, por diferentes empresas, por diferentes... Y entonces, a ver, ya no será un programa a la que tú le dices, mira, tú tienes que ser bueno y ya está. No. No sabemos, nadie lo sabe, claro, qué va a pasar. Ahí entra el punto de conciencia que decía Efectivamente. antes, ¿no? Como no tiene problemas emocionales, como no tiene problemas de riesgo, a él le dará igual si va a vivir o no va a vivir. Él va a decir, mira, este planeta es aburrido, vamos a tumbarlo. Pum. Ya está. Y no tendrá ningún cargo de conciencia en hacerlo. Qué bueno que lo plantee de esa forma. Porque... O al revés, decir, mira, estos pobres humanos son un poquito tontos, voy a levantarlos hasta conquistar el universo, ¿no? Entonces, no sabemos.
Por eso los científicos dicen que vamos a parar un poco, pensar un poco y vamos a ver qué hacemos con ello. Y aquí entra la componente siempre de querer evolucionar, querer dar respuesta a las grandes incógnitas del propio ser humano. Claro, usted ya ha hablado de avances en medicina, e importante también para la educación, en ámbitos de del lenguaje y la comunicación, ya lo hemos visto con las propias redes, y estos son software que todavía no tienen ni siquiera la conciencia, donde está la mano del hombre para generar, pues esto, cierta viralización. Hemos visto vídeos de Messi, pues hablando de cualquier cosa en plan meme, ¿no? En cuestión de humor. También imagínense la componente de que empiecen a existir declaraciones oficiales de líderes políticos que no sean reales. En la componente en la que está el mundo sería tremendamente complicado. Pero en ese pensar, en ese decir, vamos a intentar asimilar, el concepto filosófico de intentarlo es importante, pero la velocidad de querer lograrlo, además si es en menos de 2 años, que es una componente inherente al propio ser humano, creo que esto lo hará imparable. ¿Usted cree que se podrá reflexionar sobre lo bueno y sobre todo lo malo que pueda estar detrás de una cuestión tan potente? Es que no se puede parar justamente por los seres humanos, ¿no? Porque a nosotros nos gusta poder, nos gusta posibilidad de dominar algo, entonces las empresas grandes que están detrás, el quien lo consigue primero, la empresa, el país y tal, será el dueño del mundo. Los 5 minutos hasta que le sale de las manos, claro. Pero el que lo intentará lograr, sí. Entonces, ¿Y esto es se le imparable. puede poner límite? En esa reflexión, una de las cuestiones... Antes dijo, llegará un momento donde si al final adquiere esa posición de conciencia y evoluciona con la velocidad a la que lo va a hacer y no teniendo limitación, ¿hay capacidad de poder, llegado el momento, poner freno a esto? No, porque nuestra capacidad de reacción será muy inferior a su capacidad de evolución. Pero cuando decimos muy, es muy. Millones, miles de millones de ¿Somos veces. capaces de asimilar que ese muy es muy grande y que es real? Yo creo Porque que... como siempre hemos estado en la punta del iceberg, entiéndeme, en la punta de la pirámide. Bueno, es verdad que esto no tiene nada que ver con la alimentación, pero es como si de repente en la cadena alimenticia la IA estuviera muy por encima de nosotros. Yo lo compararía en este caso con el Big Bang, ¿no? La creación del universo en versión científica. La expansión del universo sucedió en milésimos de segundo, o sea, casi todo nuestro universo apareció. Y ya luego empezó a expandir suavemente, ¿no? Esto será algo parecido, si es posible, es que todavía no sabemos si es posible o no, pero si ocurre, va a ser el mismo concepto. O sea, que de repente se expande y ya luego seguirá evolucionando lentamente. Si yo hoy afirmo aquí, con riesgo a poder equivocarme, que en los próximos 2 años, esos 2 años en los que nos hemos posicionado, probablemente el mundo observe una evolución importantísima a una velocidad como quizás no la hemos visto nunca, ¿estaría equivocándome? No, desde luego que no. Como comenté, mientras inteligencia artificial sigue trabajando como herramienta, como está sucediendo ahora, evoluciona en este camino, va a haber un avance muy grande sin peligro de los que comentamos, ¿no? Usted habla de ese avance sin conciencia, por decirlo de alguna efectivamente, manera. que sea una herramienta de un ser humano. Claro. Ahí sí, ahí avanzaremos muchísimo. Y luego habrá una revolución y no sabemos a dónde llevará. Que bueno, usted se imagina, y esto ya lo digo un poco de broma para que la gente también nos entienda, yo siempre he dicho, yo soy un poco friki del mundo del cine, y siempre he dicho que entre Terminator y Matrix, son 2 películas que hablan mucho de la inteligencia artificial y de la tecnología, podría haber un vínculo, porque una prácticamente podría llevarnos a la otra. Terminator primero, la destrucción del ser humano, o la represión del ser humano para terminar convirtiéndonos en unas pilas para que las máquinas vivan y nosotros creamos que estamos en una conciencia maravillosa. Este tipo de cuestiones que son ciencia ficción, quizás en el futuro podrían llegar a pasar. Es verdad que dijo, ay, el planeta es aburrido, podemos destruirlo, o bueno, vamos a intentar aupar a estos seres humanos. Sí. A ver, a estos extremos como en película de Terminator o Matrix, obviamente no, pero algún término intermedio no me sorprendería. Wow, pues me deja tremendamente preocupado. Bueno, vamos a hablar
hablar de esta herramienta, no como conciencia, sino una herramienta potente para el ser humano. Ha puesto ejemplos muy buenos desde el punto de vista de la medicina, pero siempre hay dos lados, o una moneda tiene dos caras, la positiva y la negativa. No sé si es consciente de la información de esas fotos de desnudos, de menores, que aunque no son reales, porque son recreadas, son un problema importante desde el punto de vista social. Pero yo le quiero preguntar por el punto de vista legal. Ya empezamos a tener conflicto de, ¿se puede llegar a juzgar algo que realmente, aunque representa a alguien, no existe de verdad porque lo ha creado una herramienta detrás de la mano del hombre? Al creador de herramienta no, en ese sentido, porque, a ver, la persona que inventó el martillo no puede ser culpable de todas las cabezas rotas por un martillo, ¿no? Es decir, esto es una herramienta. O un cuchillo de la cocina, sigue siendo una herramienta, pero claro, no tienes culpa de que alguien haga un mal uso de la herramienta. Efectivamente, el que sí tiene responsabilidad, el que aplica esta herramienta para generar estas imágenes, para venderlas o para difundirlas, etc. Es decir, esto sí que debería estar controlado y aunque no sean reales, a ver, no es cosa buena. No, nada bueno. Y demuestra, en parte, sin tener conciencia, lo que veníamos hablando ahora mismo, cómo al final siempre, de una u otra forma, por potente que sea la herramienta, es más, yo diría que cuanto más potente sea la capacidad de la evolución de la propia inteligencia artificial, probablemente peor sea el perjuicio común, ¿no?, a la sociedad. Eso debería de hacernos reflexionar un poco a nosotros. Igual deberíamos de parar y más que reflexionar sobre la inteligencia artificial, deberíamos reflexionar sobre la inteligencia, del uso de la inteligencia humana. Sí, efectivamente. Es decir, sin llegar a desearse más, en cuestión de meses, ustedes verán posibilidad de generar el diálogo que estamos teniendo nosotros sin nosotros estar. Claro. Y nadie sabrá si es de verdad o no es de verdad. Ya se hace. Lo que pasa es que la calidad todavía no es muy buena, pero en cuestión de meses... Pero cuando termine siendo tremendamente buena... Entonces, aquí el peligro es la manipulación de la información, claro, ¿no? Se podrán sacar noticias completamente falsas, pero que la gente lo verá en la tele y dirá... Y se creerá que es verdad. Esto es verdad. Entonces, el peligro de manipulación de la gente para mí es uno de los muy graves. Hablemos de DALL-E, que es una parte que ha creado OpenIA en inglés. ¿Qué va a aportar DALL-E? Porque hablan desde el punto de vista de una revolución que probablemente lo vaya a cambiar todo. A ver, OpenAI en general, o sea, su primer invento es ChatGPT, ¿no?, que todos conocemos y que ha sido revolucionario prácticamente en su momento. DALL-E es el sistema de ellos para generar las imágenes a base de descripción. Ahora mismo ellos lo van a juntar, ahora a finales de año, los tres conceptos que tienen, parte visual con parte textual, con parte de reconocimiento, tanto de imágenes como tal. Y es ahí donde va el camino de unificar diferentes tipos de inteligencia artificial para lograr una inteligencia general. Una común, digamos, que cada una se aporte a la otra. Sí, entonces DALL-E por sí no es muy superior a Midjourney o a Stable Diffusion o a otros tipos de redes que existen ya, pero en conjunto con otras partes sí que puede ser muy revolucionario. Y ahí lo veremos en 3 meses, de hecho, a finales de diciembre se hará la fusión de todos los sistemas, ahí lo veremos. Estamos hablando de que por primera vez podemos ver como el conjunto de inteligencias artificial, y es muy importante que haya dicho eso porque, claro, uno habla de una IA como si fuera una, desde el concepto de no, hay una capacidad, un ente, un único servidor, un lugar donde hay algo conectado que reflexiona solo. No, 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 si al final son herramientas que se pueden llegar a unir o una a aportar. Sí, a completar unos a otros. Las partes de otro, claro, en DALL-E podríamos ver cómo la propia inteligencia artificial podrá crear algo de la nada, del conocimiento que adquiera de textos, del proceso de base de datos para empezar a crear de la nada, o todavía no. Sí, sí, sí. Ya se está haciendo. O sea, se está haciendo. Sí, lo que pasa es que todavía no está muy bien enmarcado, entonces normalmente el resultado nosotros no lo entendemos, porque para nosotros es muy alienígeno el resultado. Pero yo creo que lo van a encaminar para los pobres humanos que son muy limitados y... Oye, Igor, yo quiero darte las gracias por la capacidad tan buena, pedagógica que tienes de explicar todo, porque se entiende perfectamente, de verdad, y mira que es un tema complicado. En el punto de la evolución de
I+D+I, innovación, desarrollo, que muchas veces está detrás del, en este caso, del mundo internacional, del conjunto de los países. ¿Hay algún país puntero? Le hago una doble pregunta. Por un lado, ¿qué país es el más puntero en este tipo de desarrollo y en qué posición está nuestro país, el español? A ver, sin duda, ahí los líderes son Estados Unidos y China, o sea, donde más se desarrolla. Lo que pasa es que sabemos más de Estados Unidos porque es muy Pero popular. China no está nada atrás, ¿no? El China no está no solamente atrás, están bastante adelante, lo que pasa es que no lo difunden y... Lo que pasa es que ellos no lo cuentan. No cuentan. Se dan las migas de estas tecnologías a la población en China y la utilizan, ¿no? Pero ahí sí que se aplica para temas bastante serios como, por ejemplo, no sé si conocen el tema de que las cámaras de la calle son capaces de procesar absolutamente a toda la gente que ve, o sea, y detectarlos. No, da igual si son 100 personas como si sean 100.000 personas, los identifica a todos al instante, ¿no? Ese es un ejemplo de lo que decías antes de la capacidad, ¿no? Sí, de que aquí correcto. no hay límite. Es decir, una vez entres en el objetivo, por decirlo de alguna manera, ya quedas identificado y registrado. Sí, y entonces, por ejemplo, si sucede un crimen, ellos ya no necesitan como antes que 1000 policías están viendo todas las cámaras intentando seguir el camino del... Me lleva otra vez al cine, Minority Report. A lo mejor vamos Sí, a sí, intentar sí. adelantarnos Ahí, lo que pasa es que va a ser mejor que en Minority Report porque ahí hacía falta Tom Cruise para hacer manipulaciones. Aquí ni hace falta. Claro. O sea, aquí ya lo hace todo el sistema El central sistema. identifica al delincuente en un momento. El tema de los ratings sociales que están introduciendo y también que se ven y están disponibles, estarán disponibles para la demás gente alrededor en su momento. También tiene sus cuestiones éticas que hay que pensar de cómo se aplicarán, etcétera. Es decir, hay son muchísimos campos que se abren y la verdad que yo estoy un poco preocupado. Me sentía mucho mejor con un teléfono de botones hace 20 años y mucho más tranquilo. sin tener acceso a los datos, ¿no? Wow, mucho más tranquilo sin duda. Y me deja a mí también tremendamente preocupado porque desde el punto de vista que le preguntaba antes del poder, ahora hay conflictos bélicos importantes que se están desarrollando en el mundo. Rusia, por ejemplo, ha evolucionado con respecto al uso de los misiles y aplicación de inteligencia artificial. Es la unión de que estábamos diciendo que este tipo de herramientas, aún no con conciencia, pero sí como herramienta del ser humano, es aplicable, por ejemplo, a tecnología de armamento. Sí, pero de momento ahí no se aplica demasiado, se aplica muy poquito, pero en el momento que ahí entra IA va a ser un tema muy potente, sobre todo el tema de enjambre, de los drones, por ejemplo, que sean capaces de trabajar de forma autónoma. Y no hablamos de uno o de dos, sino No, imagínese... de 1000, 2000, claro, 3000. 2000. Esto sí que va a cambiar las guerras del futuro completamente. Ahí sí que vendría Terminator también. Ve, si al final nos lleva, y después Matrix, Antes es verdad que la hemos disfrutado un poquito en Minority Report. Madre mía, uno lo piensa con cierto toque de humor, pero la verdad que uno reflexiona sobre estas cosas y preocupa y mucho. Quizás desde el punto de vista el nuestro, el de la televisión, el del mundo de la comunicación, ¿está siendo un ejemplo Coca-Cola con esa creación de un sabor por inteligencia artificial desde el punto de vista incluso de llevarlo al producto, pero también desde las estrategias de marketing y desarrollar un anuncio completamente con herramientas IA? Sí, es eso. Lo que pasa es que de momento los vídeos que se generan son bastante cortos, entonces no parece tan profesional como lo podemos hacer los seres humanos. Pero... O sea, que de momento el ser humano en ese sentido, me imagino a los líderes de las agencias de comunicación diciendo: nosotros somos superiores porque hemos creado mejores producciones para Coca-Cola que ahora la inteligencia artificial. Lo que pasa que igual... De momento, en meses... esperen un poco, ¿no? Sí, aquí entra una pregunta muy interesante. ¿Qué va a pasar con tanta gente que no será necesario su trabajo y claro, todo eso, ¿no? O porque sea, lo hará una máquina o un sistema, vamos, porque al final no solo hay que pensar en una máquina, sino en un sistema que es totalmente autómata. Claro, hay muchos campos de trabajo que quedarán completamente cubiertos. Usted me acaba de decir que dentro de poco yo me voy a ir al paro porque aquí habrá alguien que no soy yo contando lo que quiera que cuente el conjunto de la inteligencia. En China ya hay un canal que toda su actuación de noticias y tal ya lo hace un avatar digital completamente. Wow. Y no notarías la diferencia que no sea de verdad, ¿no? Pero pasará a muchísimos campos, incluso a mi campo de informática, de programación, todo eso, hasta el nivel de middle o de senior, toda esta gente no era necesaria realmente. O sea, para un informático, para poder llegar a trabajar, hará falta
estudiar a lo mejor 40 años, ¿no? Para poder trabajar en arquitectura y tener lugar. Si no, no es Claro, falta. debe ser frustrante, ¿no? Que si esto evoluciona tanto como estamos diciendo en los próximos 2 años, que no vamos a ir ahora a la parte negativa de que puedas generar un caos mundial, sino desde un correcto uso, más o menos que una inteligencia llegue a acoplarse. ¿Y por qué no? A lo mejor desarrollar cierta ética propia que le impida llegar a ser un mal mayor. ¿Se imagina la creación de distintos software, de programas, de herramientas que pueda servir al ser humano? Voy a coger el ejemplo que usted dijo antes. Venga, vamos a ayudar a estos humanos tontitos a ser un poquito más inteligentes en el mundo y a conquistarlo, a conquistar el universo. Desde esa perspectiva, la capacidad que puede llegar a tener una inteligencia artificial de ir creando software debe frustrar a cualquier informático programador, Claro, ¿no? ya de hecho ya lo está haciendo. El nivel junior en informática ya no hace falta. Entonces yo me pregunto, ¿qué harán la gente? Porque para obtener nivel middle o superior necesitas experiencia, o sea, necesitas trabajar en alguna empresa o lo que sea durante algunos años. Tampoco, efectivamente. Entonces, si ya no haces falta, ¿cómo obtienes esa experiencia para poder llegar a estos niveles, ¿no? Entonces, en informática junior ya no hace falta. En empresas de marketing, por ejemplo, lo que son copywriters, los que componen temas de publicidad, ya no harán falta. En tema legislativo, mucho de bajo nivel ya no harán falta. Casi en todo realmente. En conductores pronto, vale, en 2 años no, pero en 5 o 10 años no harán falta. Wow. Yo qué sé, carteros, o sea, si empezamos a contar realmente... esto es global, estamos hablando de que afectará a un montón de sectores. Entonces, de repente tenemos 50% de la gente en el paro, ¿y qué país podrá sostener esto? Claro. Nadie. Entonces, aunque la inteligencia artificial no querrá guerra con nosotros y quiera todo bueno, pero ¿cómo damos de comer a las 50% de la Probablemente población que nosotros no tengamos la respuesta por nuestra incapacidad o capacidad limitada, a lo mejor la inteligencia artificial nos a lo responde. mejor, que veremos. y nos da un entretenimiento y empezamos a vivir la vida... O les da la opción de ser baterías o pilas para Oye, ya te generar la refieres energía. a Matrix otra vez. ¿Has visto? Y al final, esto está muy conectado entre una cosa y otra. Oye, déjame darte las gracias por toda la información que nos has explicado de un sector que es complejo y que además viene a la velocidad de la luz. La única última pregunta que te hago es ¿en qué posición está nuestro país? Antes hablamos de Estados Unidos como puntero, muy por atrás, aunque China va muy por delante, prefiero Estados Unidos de China, aunque China no lo cuente, como dijo Las Migajas, un poco para que se vaya viendo que están trabajando, pero en el contexto de da igual la clasificación, ¿cómo está todo el componente de inteligencia artificial en nuestro país? A ver, a nivel corporativo y empresarial no estamos allá. En España aquí somos todos un poco más conservadores y eso trabaja en un ritmo más tranquilo, ¿no? Más tranquilo porque somos más de fiesta, ¿no? Probablemente. Dígalo, sin compromiso. Es posible. A nivel universitario sí que hay muchos grupos que trabajan en ello y tienen buenos avances, lo que pasa es que les falta, digamos, volumen y capacidad en recursos empleados, ¿no? Pero sí se están haciendo buenos experimentos y yo creo que realmente lo que debería suceder es que esto saliera un poco del campo de las empresas y entraría otra vez en campo científico para que los científicos de todo el mundo podrían trabajar juntos. Pero, por desgracia, no va a suceder. Antes lo hará probablemente la propia inteligencia artificial que nosotros. Efectivamente, porque, claro, empresas como Meta, como Google, como OpenAI y tal, lo tienen todo agarrado y no lo Y soltarán. además no quieren compartir conocimiento, digámoslo de esa manera. Igor Atonov, de verdad, muchísimas gracias por toda la información que nos ha explicado y ha sido todo un honor poder entrevistarle en persona. Igual dentro de unos años tendremos una representación de nosotros. Sí. Un saludo, que tenga buena semana. Un saludo, muchas gracias. Continuamos en la actualidad local.